Hola a todos y todas nuevamente para la clase de la biotecnología hoy parte 2. Como les mencionaba en la clase pasada, vamos a continuar trabajando con diversas áreas de la biotecnología. Recuerden que habíamos dividido la biotecnología en grandes 5 áreas. Hoy particularmente vamos a hablar de las 3 que nos faltaban, que es biotecnología industrial, sintética y ambiental. Al igual que en la clase pasada, van a encontrar un material en PDF que elaboramos los docentes para esta clase en particular. También con entradas interactivas que los llevan a distintas notas, a algún que otro texto corto y bueno, y también preguntas que bueno, es interesante para debatir y generar un ida y vuelta. Entonces, bueno, vamos a comenzar con biotecnología industrial. Esta definición también la extraje de la definición que les pusimos en el PDF. Cuando hablamos de biotecnología industrial, hablamos de la manipulación controlada de seres vivos para la fabricación de productos, principalmente proteínas. Obviamente que cuando uno habla de industria en biotecnología, podemos hablar de diversas industrias en las que esto ocurre, ¿sí? La fabricación de proteínas. Particularmente en esta clase nos vamos a centrar en fabricación de proteínas en general. Ya van a ver que cuando tratemos el último bloque de clases del futuro de la biotecnología, vamos a hablar de farma de forma un poco más particular y también vamos a tener una clase de escalado y de producción en industria también particular, pero ahora vamos a hablar más de forma general sobre la fabricación de productos de proteínas, perdón. Bien, entonces, nosotros cuando hablamos de fabricación de proteínas vamos a hablar de dos procesos, ¿sí? El proceso upstream, ¿sí? Que es la producción propiamente dicha de la proteína, que en general ocurre en bioreactores, como pueden ver en este esquema al inicio, ¿sí? Y esta producción de proteínas se da utilizando distintos organismos. Generalmente se pueden utilizar bacterias, ¿sí? Escherichia coli es una de las bacterias más utilizadas en la producción upstream de diversas proteínas, pero por supuesto va a depender de lo que estemos produciendo, ¿sí? Las bacterias, hay una serie, por ejemplo, de glicosilaciones y de modificaciones posttraduccionales que no pueden realizar en las proteínas. Por lo tanto, en determinados casos a veces se van a usar hongos o se van a usar células eucariotas. También, por supuesto, se pueden utilizar bacterias modificadas, ¿no? Desde ya dependerá qué es lo que estamos produciendo, ¿sí? Entonces, el upstream consiste, como pueden ver en esta primera parte del esquema, en la producción dentro de bioreactores, ¿sí? Utilizando entonces el organismo vivo que justamente nos da esa pata de bioproducción, ¿sí? De la proteína. Mientras que luego vamos a tener todo lo que es el proceso downstream, ¿sí? Que el proceso downstream es muy largo, implica muchos pasos, también dependiendo de la proteína en particular que se esté produciendo, pero el proceso downstream habla de la extracción y la posterior purificación, que obviamente cuando estamos hablando de proteínas recombinantes que van a ser utilizadas en todo lo que es la industria farma, en medicina, en vacunas y demás, todos los pasos de purificación son muchos y son muy importantes y poseen una serie de controles industriales súper estrictos, ¿sí? Bien, entonces, no nos vamos a detallar obviamente en todo el proceso downstream puntualmente porque tampoco es lo que queremos que sepan para esta materia, sí, pero en general vamos a estar hablando de una serie por ejemplo, centrifugaciones, ¿sí? Que también se pueden hacer una serie de cromatografías cuando hablamos de la purificación, ¿sí? De estas proteínas en cuestión. Eh, y bueno, otros pasos como pueden ver en este esquema en particular, por ejemplo, que les traje, que esto lo saqué de una empresa donde particularmente están mostrando el proceso downstream que ellos hacen para la purificación de una proteína en particular, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos de producción de proteínas, es importante por lo menos tener esto en la cabeza de forma general. Upstream es la parte de la producción y downstream son todos los posteriores extracciones y purificaciones particulares que para cada proteína tendrán sus pormenores y sus complejidades. Cuando hablamos de la proteína recombinante que generó justamente este quiebre, este cambio de paradigma en el mundo de las proteínas recombinantes, obviamente tenemos que hablar de la producción recombinante de insulina humana, ¿sí? Que se logró por primera vez en 1982 y la realidad es que cambió completamente
no solo el tratamiento de la diabetes, sino la forma en que se piensa la producción de proteínas. Previo a la producción de insulina recombinante, esto ya lo vieron en las clases de biotecnología clásica y moderna, básicamente se utilizaban páncreas de cerdo, ¿sí? Para poder producirla, que desde ya que era por un lado mucho más complejo y mucho más costoso. Sí, entonces, esto es un esquema muy sencillo de la producción de insulina recombinante. ¿Sí? Justamente la idea consiste en que tenemos células humanas de páncreas donde vamos a extraer el gen de producción de insulina, ¿sí? Humano. Y esto lo vamos a poner directamente vamos a tener una bacteria, ¿sí? Que tiene un plásmido bacteriano. Y ese gen se lo vamos a poner al plásmido recombinante de la bacteria. Y luego esto lo vamos a su vez a introducir en la bacteria. Entonces vamos a tener un plásmido recombinante dentro de la bacteria, es decir, tenemos una bacteria recombinante, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir es hacer la producción. Entonces, fíjense cómo en esta parte ya nos habla del proceso upstream y downstream. ¿Sí? En un tanque de fermentación vamos a tener nuestro procesamiento upstream, donde vamos a producir a gran escala la insulina humana. Y luego la extracción y la purificación va a ser nuestro proceso downstream y finalmente vamos a tener la insulina humana con grado acorde de purificación para poder ser inyectada en seres humanos que tienen diabetes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este esquema de pensamiento en torno a la producción de proteínas recombinantes fue el quiebre, sí, ese cambio de paradigma que permitió que haya un salto increíble en lo que es la producción de proteínas en biotecnología industrial en general, y hoy día es la manera en la que se producen la mayoría de las proteínas, ¿sí? En lo que es biotecnología industrial, bueno, con muchísimas más complicaciones y con muchísimas más modificaciones en general a nivel de ingeniería genética, ¿sí? Pero es la manera en la que se produce. Si seguimos con la cuarta área de la biotecnología que habíamos mencionado, es la biotecnología ambiental, ¿sí? También, bueno, esto está extraído del PDF que les armamos para esta clase. Hablamos de una rama de la biotecnología que aborda problemas ambientales, ¿sí? Valga la redundancia, como lo indica su nombre, como el rescate genético de especies en peligro de extinción, la eliminación de diversas contaminaciones, la bioremediación, generación de energía renovable o producción de biomasa, pero todo esto con la particularidad, ¿sí? De que se lleva a cabo con el uso de procesos biológicos para la protección y restauración de la calidad del medio ambiente, ¿sí? Es decir, usamos, como siempre, estamos hablando de biotecnología, entonces usamos organismos o parte de los mismos con el fin de la restauración del medio ambiente, ¿sí? Tenemos distintas áreas, en el PDF las van a encontrar cada una explicada en profundidad. Yo acá, nuevamente, como les mencionaba en la clase pasada, para no ser redundante, voy a mencionar de forma también más general y les voy a traer algunos ejemplos que no están en el PDF. Pero podemos hablar de bioremediación, de biominería, del biomonitoreo, generación de combustibles a través de biomasa, tratamiento de residuos y conservación de biodiversidad y ambientes. Cuando hablamos de bioremediación, el ejemplo más paradigmático es la bioremediación de Exxon Valdez, ¿sí? Que es uno de los derrames de petróleo más grandes que hubo en la historia de la humanidad, que se pasó en 1989 en Alaska, ¿sí? Porque el Exxon Valdez encalló y se derramó todo ese petróleo en el agua, ¿sí? Y particularmente en el derrame de Exxon Valdez, lo que pasó es que se aplicaron, se aplicó nitrógeno y fósforo para estimular el crecimiento de bacterias marinas particulares que se alimentan de petróleo. Esta técnica se la conoce como bioventing, que es una de las técnicas de bioremediación que podemos encontrar, que es decir, es agregar nutrientes particulares u oxígeno para fomentar el crecimiento de bacterias que ya se encuentran, ya sea en la tierra o en el agua. Y por otro lado, otra de las técnicas dentro de bioremediación es la bioaumentación, que consiste, como su nombre le indica, en agregar bacterias particulares, ¿sí? No agregar los nutrientes para fomentar el crecimiento, sino agregar directamente las bacterias particulares para que degraden lo que sea que estamos queriendo degradar, ya sea en el suelo o en la tierra, ¿sí? Particularmente en Exxon Valdez, no solo que fue uno de los derrames de petróleo más grandes de la historia, sino que fue uno de los primeros casos a gran escala en el que se aplicó la bioremediación, por eso también es un caso tan paradigmático. Y la verdad es que se observó que hubo una reducción en la cantidad de petróleo en las zonas que se trataron. Y bueno, nada, que hubo una recuperación con respecto a las áreas no tratadas, ¿sí?
Particularmente en Argentina hubo un caso muy importante. También hoy día se usa la bioremediación en distintas circunstancias. Muchos grupos de investigación trabajan en esto y han podido aplicar la bioremediación en pequeña escala en zonas particulares y es algo que muchas veces no se comunica lo suficiente y que es fundamental y muy interesante. Particularmente nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes tenemos un equipo que se dedica al estudio y a la aplicación de bioremediación y han aplicado exitosamente bioremediación en distintas zonas del municipio de Quilmes. Pero bueno, uno de los casos que les quería traer, que fue un caso bastante importante, fue la remediación con microalgas en la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto se llevó a cabo entre la Facultad de Agronomía de la UBA y particularmente Acumar, y se logró bajar las concentraciones de zinc de efluentes industriales que se estaban descargando en el riachuelo. ¿Sí? Esto se llevó a cabo con microalgas. Si quieren profundizar en esto pueden buscar más notas al respecto, pero Acumar a lo largo de todos sus años trabajó mucho con procesos de bioremediación y de mejoramiento y efectivamente eso permitió mejorar determinadas zonas de la cuenca Matanza-Riachuelo. Así que bueno, es algo que también en nuestro país se ha aplicado y con éxito y con muy buenos resultados. Particularmente cuando hablamos de biominería o biomining también, ¿sí? Si lo decimos en inglés y bueno, muchas veces se habla de biomining también en el español. Hablamos de utilizar microorganismos, ¿sí? Para llevar a cabo minería, ¿sí? También dentro de la biominería hay dos procesos en general que se utilizan. Uno es la bioxidación, ¿sí? Que consiste en que microorganismos oxidan minerales que contienen sulfuros para liberar a los metales. Y el otro es el bioleaching, ¿sí? Que básicamente los microorganismos disuelven los metales contenidos en los minerales a través de la acción de ácidos biológicos, ¿sí? Entonces, bueno, acá les traje un esquema que me pareció que es interesante, justamente de bioxidación, ¿sí? Donde, bueno, básicamente nos está explicando cómo se realiza, cómo las bacterias utilizan los sulfatos cómo oxidan los sulfatos de las rocas, ¿sí? Y como consecuencia se obtiene el ácido sulfúrico, ¿sí? Como, bueno, luego de esto son los distintos pasos, ¿sí? Y como luego de esto podemos finalmente obtener los minerales, ¿sí? Bien, particularmente la biominería es algo que está creciendo mucho en los últimos años. De hecho, hay una serie de startups a nivel internacional y también a nivel nacional que están trabajando mucho en el concepto de biominería, obviamente porque está profundamente asociado al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Pensar en no tener que hacer minería a cielo abierto, no tener que usar las grandes cantidades de agua que la minería requiere. Eso es proponer una alternativa a una actividad que es fundamental en la economía de muchos países, pero sin la explotación del medio ambiente que hoy día requiere y que implica la minería. Entonces, a mí esto me parece de las últimas innovaciones, si se quiere, de la última década dentro de biotecnología, de las más interesantes, porque habla de reemplazar, ¿sí? No es eliminar completamente una actividad que en muchos casos es necesaria para los países y que la verdad es que genera puestos de trabajo, sino del reemplazo, pensar en el reemplazo de esta actividad por una alternativa mucho más bondadosa con el medio ambiente, ¿sí? Y la verdad es que están creciendo mucho las startups de biominería. En el PDF van a encontrar ejemplos de distintas startups que les vamos a mencionar. Y bueno, y cada vez se va mejorando como más el proceso de extracción de metales de los distintos minerales, ¿sí? Eh, Particularmente está creciendo mucho en los últimos 3-4 años, les diría, lo que se conoce como biominería espacial, ¿sí? La biominería espacial consiste justamente en realizar biominería en el espacio, ¿sí? En Marte, por ejemplo, que en Marte se está trabajando mucho en general y particularmente se está trabajando con biominería, es decir, la extracción de metales para, bueno, luego traerlos a la Tierra, ya sea para estudiarlos o ya sea también para utilizarlos para diversas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, la biominería en particular me parece que es
en mi opinión, uno de los grandes hitos de la biotecnología ambiental de los últimos 10 años. Bueno, y acá les traje un ejemplo de Argentina también, ¿sí? Bueno, minería urbana y biominería para recuperación de litio. Esto lo saqué de una nota de la página de CONICET de hace un par de años. Particularmente es un proyecto que se lleva adelante entre la UADE y el Servicio Geológico Minero Argentino. eh, para nada, utilizar biominería como alternativa en lo que es la extracción de litio, que bueno, justamente para nuestro país la minería de litio es fundamental y bueno, ellos justamente lo que proponen es la alternativa como biominería para bueno, tener una alternativa que no sea tan destructiva con el medio ambiente. Bien, bueno, les mencioné que cuando hablamos de bioremediación no podemos no hablar de lo que es el biomonitoreo. Cuando hablamos de biomonitoreo hablamos de biosensores, es decir, utilizar diversos microorganismos para monitorear, ¿sí? el, la presencia de determinado contaminante en determinada área, ya sea el aire, el suelo o la tierra. El biomonitoreo va muy de la mano con la bioremediación. En general, cuando se hace un proceso de bioremediación en un área, luego se continúa siguiendo la presencia de ese contaminante que se quería eliminar con biosensores, ¿sí? En general, biosensores muy comunes son bacterias, algas, hongos, ¿sí? Hay otros tipos, los peces, muchos peces también pueden ser biosensores, peces que tienden a bioacumular determinados contaminantes en su organismo, pero bueno, se utilizan sobre todo bacterias y hongos y algas, ¿sí? Bueno, acá también les traje un esquemita, ¿sí? De biosensor para tenerlo en cuenta. Se pueden utilizar también, se pueden usar como biosensores organismos que naturalmente tienden a bioacumular o a generar algún cambio metabólico, fisiológico en su organismo por la presencia de un contaminante, pero también últimamente se están utilizando biosensores modificados genéticamente. ¿Sí? Se les hace alguna modificación para que reaccionen a un contaminante en particular y se utiliza como biosensor. ¿Sí? Lo último de lo último que se está utilizando y que si les interesa material le puedo pasar porque hay muchísimos papers de los últimos meses, son los biosensores basados en nanomateriales. Está haciendo un boom muy grande esto y particularmente, por ejemplo, se están utilizando mucho los nanocristales de sulfuro de cadmio y de selenurio de cadmio, perdón, para detección de contaminantes en agua y suelos. Y están empezando a crecer empresas que no utilizan estos biosensores para el tracking, el seguimiento de contaminantes en el ambiente, sino que lo ofrecen como una herramienta para detección de microorganismos asociados a biological weapons, ¿sí? Es decir, a armas biológicas. Entonces, empresas como Vertin Environics lo que ofrecen es, con el biosensor, detectar microorganismos que pueden ser un biological hazard o que se pueden estar usando para, por ejemplo, terrorismo bueno, nada, para generar algún problema para algún gobierno, ¿sí? En algún país en particular. Y ellos ofrecen este servicio de biosensores para detección de estos organismos en contextos particulares, ¿no? Ya sea alguien que se considera que puede estar implicado en terrorismo, en actividades de terrorismo, o ya sea para detectarlo en cosas, por ejemplo, como en servicios de aeropuertos y demás. Esto es un área que está creciendo muchísimo, no está particularmente asociada a la recuperación del medio ambiente, así que en realidad no es biotecnología ambiental, pero me pareció interesante traerles el ejemplo porque, para pensar cómo desde algo que quizá estaba aplicado a la biotecnología ambiental y demás, surge una empresa, una startup, una tecnología nueva, surge para aplicarlo tecnológicamente a escenarios nuevos y diferentes de su génesis inicial, y me parece interesante como ejemplo. Bien, y también les mencioné entonces la producción de biomasa. Si bien la producción de biomasa, utilizando la biotecnología, es decir, utilizando organismos vivos o parte de ellos, es bastante antiguo, ¿sí? De hecho, si pensamos en los compost, es un ejemplo de biotecnología, ¿sí? Aplicada
regenerar, por ejemplo, ¿sí? A consumir algo que sobra de determinada industria para generar tierra para ser utilizada en otra cosa. Sí, es un ejemplo bastante antiguo entonces de utilizar desechos para producción de biomasa. La realidad es que desde el compost hasta el día de hoy se ha avanzado bastante en ese sentido. Eh, Podemos mencionar estrategias como la pirólisis, la gasificación, la descomposición anaeróbica, que son las más comunes. Y básicamente consiste en esto, ¿sí? Tomar, como pueden ver en el esquema, ¿sí? Tomamos cosas que se desechan de otras industrias y las usamos para producir biomasa y, por ejemplo, para generar biocombustibles, ¿sí? Que si bien esto es algo bastante antiguo y se ha empezado a hacer hace muchos años, la realidad es que ha tomado un vuelo muy fuerte en los últimos 5 años de nuevo y de hecho muchos organismos internacionales financian a gente que proponga nuevas ideas de pirólisis y de producción de biomasa a partir de desechos industriales. Y esto tiene que ver con que cada vez más vemos que los desechos que se producen de la industria no los estamos usando para nada y están destruyendo nuestro medio ambiente cada vez a más escala, sobre todo para los países del primer mundo que tienen una producción muy, muy grande en diversas industrias y que generan una gran cantidad de desechos y que esto está trayendo problemas para el medio ambiente a nivel global. Entonces, empezar a pensar en nuevas estrategias o en estrategias antiguas generándole un cambio tecnológico empezó a volverse la punta de lanza y algo muy importante para los organismos de financiamiento. Entonces, bueno, cada vez más se está empezando a pensar en estrategias de producción de biomasa a partir de desechos, utilizando, por ejemplo, microorganismos que poseen alguna modificación genética o utilizando algunas otras estrategias y pensando también en innovar no solo en las tecnologías, sino además en los procesos y en los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es un nicho bastante importante para los biotecnólogos para continuar construyendo. No es para nada un nicho agotado, si bien es bastante antiguo. Bien. Bueno, luego tenemos la utilización de microorganismos para lo que es el tratamiento de desechos, ¿sí? Y bueno, y tratamiento de efluentes en general. Em, Se cruza mucho con la bioremediación, sí, obviamente, porque es utilizar microorganismos para, por ejemplo, remediar efluentes que salen de industrias o efluentes de desechos humanos. Eso hoy día se hace mucho, entonces se cruza mucho con la bioremediación. Bueno, parecido a lo que les decía recién, el compostaje también, en este caso es uno de los ejemplos más antiguos porque estamos usando microorganismos para degradar desechos particulares de nuestra alimentación, por ejemplo. Pero particularmente quería centrarme en lo que hoy día se está llevando mucho adelante, que es la investigación en torno a utilizar microorganismos para el tratamiento de residuos plásticos, para el tratamiento del PET, del poliestireno y demás, ¿sí? Eso es algo que hoy hay mucha plata puesta en esto porque realmente ya no se sabe qué hacer con los plásticos. Es un poco similar a lo que decía antes, ¿sí? Consumimos mucho, el consumo creció mucho en los últimos 200 años, 100 años en el mundo, ¿sí? Desde la revolución industrial, y estamos en unos niveles de consumo que ya no sabemos qué hacer con los desechos que tenemos, sobre todo los desechos plásticos. Entonces, bueno, acá les traje también este ejemplo, bueno, que está extraído de un paper, ¿sí? Cómo, bueno, se está empezando a desarrollar una serie de, bueno, acá lo que vemos, por ejemplo, es que, bueno, los plásticos se fragmentan y, bueno, acá da el ejemplo de cómo bacterias, biofilms, microalgas, hongos pueden colaborar, ¿no? En esa degradación de los plásticos. Y bueno, cómo se lleva adelante esta degradación de la superficie del plástico a través de enzimas que todos estos microorganismos poseen y cómo esto, bueno, colabora bueno, la cadena de degradación del plástico. Y esto se puede usar por un lado para otra, o sea, se llega a componentes de degradación que se pueden utilizar para otras cosas o muchas veces directamente se logra esa degradación y no es contaminante para el medio ambiente, ¿sí? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para degradar a un punto que se pueda reutilizar para otras botellas de plástico, por ejemplo.
o para producir otras cosas, ¿sí? Para producir muebles, por ejemplo, o otro montón de cosas que nos pueden servir, pero bueno, que ese plástico no quede en el medio ambiente contaminando. Como les decía, entonces hay mucho trabajo y mucho dinero puesto en esto, en que se piensen en modificar genéticamente microorganismos para ya sea modificar o encontrar microorganismos, ¿sí? O funciones de microorganismos, enzimas de microorganismos que no se sabía que podían realizar esto para degradar el plástico, que bueno, es un problema muy importante a nivel mundial qué hacer con el plástico. Bien, y finalmente, como les mencionaba, cuando hablamos de biotecnología ambiental, no podemos dejar de hablar de la biotecnología aplicada a la preservación de especies, particularmente a la preservación de especies en extinción. Si esta es una nota del año pasado, de 2024, que saqué del diario ABC, fíjense que dice última oportunidad para los animales en peligro de extinción, y dice puede que sea demasiado tarde para salvar a miles de animales de la extinción, pero la ciencia tiene un plan B, preservar los genes de aquellos que están en peligro con vistas a resucitarlos en el día de mañana. Entonces, de lo que hablamos es de criopreservación. La criopreservación en los últimos 5 años dio un salto muy grande y justamente consiste en esto, ¿no? En preservar el ADN de animales en general y particularmente de animales que se encuentran en peligro de extinción. De hecho, este año, hace unos muy pocos meses, en Darjeeling, India, el zoológico de Darjeeling, India, creó un banco de ADN. O sea, ellos en el zoológico tienen especies en peligro de extinción y crearon un banco de ADN con el genoma de todas estas especies para el día de mañana, ¿sí? Poder, bueno, tener el genoma y recuperarlas. A mí me parece que es sumamente interesante todo lo que está pasando con la biotecnología y la preservación de especies. De hecho, probablemente hayan leído la nota el año pasado de que se está hablando de resucitar, por ejemplo, al mamut y que se está hablando de resucitar a especies que extinguieron hace muchísimos años. Me parece también que es muy interesante dentro de lo que es el debate ético, ¿sí? Empezar a pensar en esto. Porque si bien es una estrategia muy interesante y la biotecnología siempre ofrece estrategias interesantes para mejorar las condiciones en las que vivimos, es importante también pensar por qué los animales están en peligro de extinción, ¿sí? Yo creo que la criopreservación no es la solución al por qué estos animales están en peligro de extinción, sino que es una alternativa. Y me parece que es interesante, lo traigo a debate para pensar, nosotros también como biotecnólogos, cuando pensamos una idea y cuando pensamos en una posible startup o en qué queremos solucionar, pensar en cuál es el problema en realidad original, ¿sí? La criopreservación no soluciona el problema de los animales en peligro de extinción. El problema de los animales en peligro de extinción es otro, ¿sí? Es la caza, es el avance de la frontera agrícola, es que cada vez construimos ciudades. Bueno, tenemos el problema de los carpinchos. Ahora en estos días se ha estado debatiendo mucho respecto a los carpinchos, que no son animales en peligro de extinción, pero el problema que tenemos de las edificaciones en zonas de humedales en nuestro país, ¿sí? Donde hay toda una serie de fauna y flora, y particularmente los carpinchos son animales en zonas de humedales, y tenemos todo ese problema de trasladarlo, bueno, y demás, ¿no? Entonces, volviendo a animales en peligro de extinción, les traigo igual un ejemplo de nuestro país. En nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, a pocas horas de la capital, tenemos el Parque Nacional del Ciervo Patagónico, que para quienes viven en Buenos Aires de ustedes y no lo hayan visitado, se los recomiendo porque es muy bonito. El ciervo patagónico es un animal en peligro de extinción, ¿sí? En nuestro país, y este parque nacional se crea en gran parte para darle al ciervo un área protegida en la cual, por ejemplo, se evite la caza. Era un animal que era muy cazado. ¿Qué pasa? Hoy día sigue pasando que dentro del parque aparecen animales muertos. ¿Por qué? Porque por el parque pasa el tren, ¿sí? Y el tren pasa a una velocidad tal que no llega a poder avisarle al animal para que el animal se corra, el animal no le dé el tiempo, el tren impacta, ¿sí? Y 2 por 3 aparecen ciervos muertos por esta razón. ¿Cuál es la solución? Que el tren vaya más lento, ¿sí? El tren no puede ir más lento porque entonces habría problemas con la gente que se transporta en ese tren, que necesita llegar en X cantidad de tiempo del punto A al punto B, ¿sí? Pero eso, la solución es la criopreservación, no. La solución en ese caso es que haya una discusión entre todos los actores para ver cómo se logra, ¿sí? O correr los límites de alguna manera
del parque, o que ese tren vaya más lento porque pasa por un área protegida a nivel nacional y no queda otra, y 2x3 está matando ciervos, que es un animal en peligro de extinción, ¿sí? Entonces digo, a mí me parece súper interesante la criopreservación también, como les mencionaba antes, la biominería. Me parece que en los últimos 5 años ha sido de las propuestas de la biotecnología más interesantes, pero esto es una herramienta, no es un reemplazo, no es que porque haya criopreservación vamos a solucionar el problema de los animales en peligro de extinción. ¿Por qué también lo traigo a modo de debate? Porque me parece que, y esto es una realidad, muchas de las empresas implicadas, y esto vale igual para todo lo que estamos hablando ahora de biotecnología ambiental, pero muchas de las empresas implicadas en contaminar, por ejemplo, y muchas de las empresas implicadas en el corrimiento de la frontera agrícola, son empresas que después financian proyectos de biorremediación y de criopreservación, ¿sí? Justamente porque les resuelve el problema. Y el tema es que, bueno, también como biotecnólogos tenemos que pensar en eso, ¿sí? Son estrategias que solucionan, pero también tenemos que pensar en el problema inicial. Y es importante que se resuelvan todos los frentes, porque si no, simplemente todos los animales en peligro de extinción van a morir y vamos a tener un banco de genoma, de ADN, para después volverlos a traer al planeta y eso trae problemas no solamente a nivel ético, digamos, sino que también trae problemas de que no es tampoco tan sencillo, no es que todos los animales esos se extinguen, nos tomamos 10 años para traerlos de nuevo y todo va a ser igual, ¿sí? Como científicos y como biotecnólogos sabemos que no es así, que cada animal que desaparece de su hábitat natural trae un problema inmediato muy complejo. Sí, entonces, bueno, es algo importante también esto a tener en cuenta a la hora de pensar ideas biotecnológicas y me parecía que era interesante traerlo para el debate. Bien, entonces, para ir cerrando, ¿sí? Con la última gran área de la biotecnología actual que dijimos que íbamos a tratar, la biotecnología sintética, ¿sí? También les traigo la definición del PDF, que nuevamente los insto a que lean porque es el material de la clase y donde hay mucha más información sobre estos tres áreas que yo estoy tocando a modo más general en la clase, pero por favor, léanlo. Pero bueno, la biotecnología sintética entonces con Galo la definimos como un área que busca rediseñar sistemas biológicos para crear funciones nuevas que no se encuentran en la naturaleza. ¿Sí? Así es como combina la química, la biología, la ingeniería, la informática y otras ciencias para diseñar y construir nuevos sistemas biológicos o modificar los existentes. Y el objetivo último de la biología sintética es que se fabriquen sistemas biológicos novedosos que puedan resolver problemas diversos como la producción de medicamentos, que sean más económicos, que se diseñen biocombustibles más ecológicos, pensar en nuevos biosensores, como les mencionaba antes, entre otros, ¿sí? La biotecnología sintética, esto no es una opinión, es digamos, una realidad y muchos autores hablan de esto, es de las áreas que más creció en los últimos años dentro de lo que es la biología. Es increíble el salto que pegó la biología sintética en gran parte también porque se destrabaron nuevas tecnologías y nuevas invenciones en los últimos 10 años que le permitió a esta área generar un gran avance, ¿sí? Acá les traje simplemente un resumencito sacado de un paper, sí, bueno, que dice cómo la biología sintética integra, además, yo creo que también ese gran salto se ha dado justamente por el nivel de trabajo interdisciplinario que hay en torno a la biología sintética. Fíjense cómo integra diversidad de áreas, desde biología molecular, microbiología, agricultura, bioinformática, computación, física, química, ingeniería, y acá, bueno, falta biotecnología, ¿no? Biotecnología, obviamente. Eh, y bueno, hago una distinción, según el NIH, es importante distinguir cuando hablamos de edición genómica y cuando hablamos de biología sintética. Así, cuando hablamos de edición genómica, de forma muy general, hablamos de cambios pequeños que hacemos en el genoma, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de biología sintética estamos haciendo alusión a la síntesis de novo de un genoma o a la introducción de grandes porciones de ADN en un organismo, de un organismo en otro, ¿sí? O sea, un proceso bastante más complejo a nivel ingeniería genética, ¿sí? No es edición génica. Y como les decía, integra muchísimas áreas que permiten justamente empezar a pensar en la construcción de novo, de microorganismos, aplicados a cuestiones particulares, como por ejemplo la biorremediación. Ya que veníamos hablando de eso, integro y aprovecho y retomo lo que dijimos en la primera clase, que es que estas áreas no son estancas dentro de la biotecnología, dialogan y se interconectan entre sí y parece una trivialidad decir esto,
pero es muy importante porque los avances que se dan en la ciencia, y particularmente los avances que se están dando en el campo biotecnológico, se dan justamente por pensar las cosas de forma interdisciplinaria. Entonces no podemos pensar de forma estanca la biología sintética y por otro lado la biotecnología ambiental, por ejemplo, o la biotecnología aplicada a la medicina y a la farma, ¿sí? Se interconectan muchísimo y esa interconexión es la que permite que haya habido grandes saltos y grandes avances. Y finalmente esto me pareció, es muy interesante para traérselos. Este es el Synthetic Biology Trend Report de Start Us, que es un grupo de gente que se reunió y que hace distintos informes en torno a lo que son las startups, particularmente de biotecnología a nivel mundial. Es muy interesante, los insto a que vayan a la página. Este informe es muy nuevito, tiene datos de 2023 y 2024. Y esto se los traje porque me parece muy interesante también y de esta materia queremos también que se lleven esto, ¿sí? En las clases que vienen van a ver que vamos a empezar a trabajar también en torno a mecanismos de financiamiento y a cómo pensar una idea biotecnológica, pero queremos también que se lleven esto que es entender también cómo funcionan los mercados dentro de la biotecnología y pensar en que cuando hay una tecnología nueva que está surgiendo, decir, bueno, ¿dónde surgió? ¿Cuáles son los mercados en los que está? ¿Dónde está el hotspot, ¿sí? De esto? Y fíjense que en el análisis este que ellos hacen, ¿sí? Ellos analizan 718 startups de biología sintética. Fíjense cómo el hotspot a full está en la costa oeste de Estados Unidos, ¿sí? En todo lo que es California, sí, y San Francisco, que ustedes probablemente esto ya lo saben, es un hotspot muy importante para desarrollo tecnológico en general y particularmente lo está haciendo para el desarrollo tecnológico en biotecnología, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo el rojo a full está ahí. Después, bueno, tenemos algunos puntos en la costa este y tenemos puntos en Europa, pero el punto más importante está acá. Y fíjense cómo hay un nicho en Latinoamérica. Hay un nicho. Obviamente que ese nicho responde un montón de cosas, no simplemente a que la gente no se le ocurrió hacerlo, ¿sí? También responde a cuestiones económicas y demás. Pero ustedes como biotecnólogos, está buenísimo que puedan ver estas cosas para ver dónde están surgiendo estas grandes nuevas tecnologías y dónde está el nicho que nosotros como biotecnólogos podemos pensar una idea y comenzar a aplicar en nuestros países, ¿no? Eh, Particularmente la biotecnología sintética la vamos a retomar en el último bloque, que es el futuro de la biotecnología, porque si bien es un gran área actualmente la biotecnología, tiene muchísimo futuro y es de las grandes cosas que se están empezando a desarrollar en el día de hoy y lo que se desarrolló hasta ahora de biotecnología sintética es la punta del iceberg, hay muchísimo para hacer. Pero bueno, quiero terminar esta clase entonces y ya voy redondeando porque si no además con la lectura del PDF se les va a hacer un poquito larga y no es la idea. Eh, Les dejo esta pregunta, ¿sí? Que piensen quizá en qué tecnologías a ustedes les interesa o en qué tecnologías trabajan o en qué tecnologías les parece que puede llegar a haber un gran crecimiento de acá en los próximos 5 años y que busquen un poco esto, ¿no? El mercado de dónde están las grandes startups relacionadas a esas tecnologías y qué nichos o qué ideas se les ocurre. Y esto es un poco el puntapié para la clase que viene, que les recuerdo que es nuestra próxima clase y nuestra primera clase sincrónica, en la que la idea es justamente que nos conozcamos, hablemos un poco cara a cara para que no sea todo virtual y asincrónico, que nos conozcamos y que ya empiecen a pensar una idea biotecnológica que va a ser el motor del trabajo final de esta materia, ¿sí? Entonces es muy importante esto, no solo tener la idea, sino ver los nichos en los que yo me puedo insertar y a nivel mundial dónde está. eh, Esto porque también es importante, porque si yo pienso en construir una startup en mi país, en un nicho que nadie lo está haciendo, también tengo que pensar en mis partners a nivel global, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer algo con biotecnología sintética, y voy a tener que hablar con alguien, probablemente, de las startups de la costa oeste de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo esto como puntapié, como idea a pensar, y nos vemos, y literalmente nos vemos, porque nos vamos a ver las caras, en la próxima clase. Les mando un saludo.